Damos comienzo a los trabajos de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía. Y en el día de hoy, en el primer punto del orden del día, tenemos el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a la gestión realizada por el Defensor del Menor de Andalucía correspondiente al año 2018. Cada vez que nos veamos en una comisión, los de Vox no vamos a estar recordándole la posición que tenemos o que tiene nuestro partido respecto a algunas instituciones. Pero en todo caso, usted sabe que yo personalmente, como gaditano de Loreto, le reconozco la labor que usted hizo en mi barrio, en el barrio de Puntal y en el Cerro Moro, en esos años tan duros para nuestra ciudad. Pero es verdad que ahí usted no era el defensor del pueblo, las cosas como son. Pero bueno, en cualquier caso también le agradezco de alguna manera, como andaluz, el empeño que pone usted en su actual trabajo. ¿Verdad? Porque yo comparto parte del análisis que hace usted, sobre todo en lo que se refirió a esta comisión, a la Comisión de la Protección de la Infancia. Seguramente no estaremos de acuerdo en algunas soluciones a los problemas que usted plantea, pero bueno, que decirle en este foro que para nosotros la dignidad de una sociedad también se define por cómo cuidamos a los ciudadanos, a las personas más débiles, y en este caso pues estamos hablando de infancia, que es el negocio y el contenido de esta comisión. Fíjese, a mí me gustaría, yo he leído parte del informe, sobre todo relacionado con el tema de la infancia, y a mí me gustaría, pues bueno, un poco analizando algunas de sus recomendaciones, algunas de sus quejas, y después un poco, pues, posicionar un poco la opinión o la posición de mi partido en relación a esta problemática. Hoy, por ejemplo, discutimos en esta comisión una proposición no de ley muy interesante sobre malos tratos y violencia sexual en la infancia, que es un tema que merece desde luego toda nuestra atención, porque, bueno, ya le digo que, y lo compartimos con lo que dice el informe, consideramos imprescindible el derecho de las personas menores a vivir libres, no solo de cualquier violencia sexual, sino de cualquier tipo de rémora que le pueda suponer un desarrollo a su carácter y a su personalidad. Fíjese que comparto lo que expone usted relacionado con una ley orgánica a nivel nacional de infancia. Nosotros, usted sabe, entendemos que hay muchas materias que merece la pena que se traten desde un punto de vista centralizado y que se regule de una manera mucho más concreta las situaciones que pueden tener los españoles en vez de tanta maraña legislativa autonómica. También he echado en falta la fuerza ejecutiva de la institución que usted preside, que usted dirige, sobre todo porque en el informe se recoge la falta de medios que tienen ustedes y cómo tienen que ir recabando colaboración de las administraciones e instituciones públicas, sobre todo, por ejemplo, en las denuncias de riesgos del entorno social y familiar, que viene recogido también en la memoria. Nos llama también poderosamente la atención, pues, la supervisión que hace la propia institución también de las instituciones de los servicios sociales, básicamente, y cómo las quejas que le llegan a ustedes de esos servicios sociales y cómo, de alguna manera, la institución que usted preside tiene que ir un poco aclarándole a la ciudadanía, lo que refleja un poco la falta de conocimiento, que la Administración o que esos servicios sociales no están actuando de una manera irregular. Y eso queda reflejado también en el informe. Y también, sobre todo, por el tema de la pobreza infantil, porque en esta comisión ya han venido algunos agentes sociales y han estado, cada uno lo mira desde un punto de vista diferente, desde un prisma diferente, lógicamente según su posición ideológica, la posición sobre cómo combatir la pobreza infantil y la exclusión social. Desde luego, en el informe queda reflejado y nosotros lo compartimos. Nosotros consideramos que el principal problema que tiene Andalucía es el empleo, y si hay empleo, y si hay un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo incluso con buenos sueldos, seguramente habrá menos pobreza y habrá menos exclusión social, que es lo que pasa en el resto de regiones de España, donde tienen, digamos, una tasa de desempleo mucho menor que la nuestra. También me ha llamado la atención las denuncias de maltrato a menores y cómo, por ejemplo, habiendo instrumentos, porque fíjese usted, habla de la recomendación que ha hecho la Defensoría del Pueblo Andaluz a la Dirección General de Infancia y Familia para que se dicten las instrucciones operativas en relación al funcionamiento del teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato infantil. Es decir, que a veces hay instrumentos y la ciudadanía, por la razón que fuera, o no los conoce, o no los usa bien, o no le da el debido trámite que se merece.
las dilaciones de los procedimientos judiciales, que es una cosa que evidentemente se está tratando de combatir, en el sentido de que, bueno, de que la justicia, cuanto más rápida, pues mejor es. Las quejas relacionadas con el tema de las situaciones o las declaraciones de desamparo. Insisto nuevamente en lo que le decía anteriormente. La ciudadanía, al parecer, no conoce muy bien cuáles son las situaciones que provocan ese tipo de declaraciones. Y es una cosa que personalmente, bueno, creo que ahí se debería de incidir. Sobre todo en beneficio de los menores y las personas, bueno, de las personas que están en la infancia. La escasez de medios y de medios materiales que se reflejan en algunas instituciones también, y lo menciona usted en el informe. O sea, que no solo tenemos problemas con la que es la pobreza, la exclusión social, y usted ha hablado de educación, de vivienda, de entorno, de derechos de protección, de dependencia, de abuso. Usted ha dado una serie de recomendaciones, pero fíjense que también, al parecer, nos llenamos con buenas intenciones, muchos hablando de dotar de medios, y en el informe habla de deficiencia en los medios materiales y personales con los que cuentan algunas entidades públicas, y esto es una cosa que hay que combatir también. Pero para finalizar, déjeme que le diga una cosa. Fíjese todos los puntos, las quejas, las recomendaciones, todas las cosas que hemos hablado aquí. Yo se lo he dicho al principio de esta intervención. Nosotros, o usted, la Defensoría del Pueblo, pueden poner el empeño que le pone, y me consta que le pone, en las ayudas, en las reclamaciones, para que estas quejas y estas peticiones que le hacen a la Defensoría del Pueblo pues vayan prosperando. Pero en el fondo, tal y como está montado la Defensoría del Pueblo, es poco ejecutiva. Usted, en el fondo, lo que hace es una labor de mediación muy honrosa, eso sí, que puede agilizar de alguna manera la problemática con la solución, pero en el fondo la Defensoría del Pueblo andaluz lo que hace, mientras que no tenga una fuerza ejecutiva, lo que está haciendo es una función de mediador. Pasamos a la siguiente y última proposición no de ley en comisión, relativa a medidas para la protección de la infancia en materia de malos tratos y violencia sexual en nuestra comunidad. A mí me gustaría reiterarle el asunto principal de esta proposición no de ley. Es medidas para la protección de la infancia en materia de malos tratos y violencia sexual en nuestra comunidad. Es decir, con esto que el acento se pone en el ámbito sexual. De hecho, en cada petición relacionada en la proposición no de ley aparece la palabra sexual. Así que, siendo esto así, yo no sé quién puede estar en principio en contra de cualquier medida que promueva la protección de estas personas, de estos menores que sufren este tipo de malos tratos y violencia sexual. Nosotros, desde luego, ya se lo digo al grupo proponente, nosotros evidentemente estamos en contra de estas actuaciones, para nosotros delictivas, muy delictivas. Veo los datos que se mencionan en la parte positiva de la PNL, veo los datos del Consejo de Europa, de Save the Children, etcétera, etcétera. Veo cómo no podía faltar la mención a la violencia de género en relación con los menores. Ni que decir tiene que estos menores sufren también las consecuencias de ese tipo de violencia, pero estamos hablando, o pensaba yo que estábamos hablando de una violencia o malos tratos del ámbito sexual. Y es verdad que en algunos casos sí pueden coexistir, pero bueno, en este caso, o en la parte positiva de la PNL, no se recoge ni se menciona. Me gustaría decir también que han aprovechado, como no, la presencia del Defensor del Pueblo en relación para hablar del tema de la violencia de la violencia intrafamiliar. A mí, en la proposición no de ley, con toda sinceridad, les echo de menos en falta, y creo que se lo he dicho anteriormente, echo de menos en falta ese viejo concepto de violencia intrafamiliar, sobre el que nosotros, el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, pues pone especial interés, y que no es un concepto que nosotros hayamos generado, que hayamos creado, que hayamos parido, es un concepto que viene reflejado en los planes de infancia elaborados por las consejerías anteriores del Partido Socialista. Aquí está el segundo Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, año 2016-2020, que por cierto es el que está en vigor, y al que se ha hecho alusión anteriormente, donde se menciona las situaciones de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar y de género. Yo veo cómo ponen especialmente énfasis en el tema del género y descuidan un poco ese concepto también que está reflejado en los planes de infancia generados por las anteriores consejerías. ¿Verdad? Y yo les digo esto por lo siguiente, porque
los malos tratos y violencia sexual en la infancia se pueden clasificar de muchas maneras. Escolares, extraescolares, se puede hacer de distintas formas, pero básicamente la mejor clasificación son familiares o no familiares. Y les digo esto porque hemos hecho unas enmiendas a los puntos de su proposición no de ley en relación al uso de un instrumento que se ha creado, que es el teléfono de violencia intrafamiliar, que precisamente puede ser un instrumento más para poder denunciar. Y fíjense que el propio defensor del pueblo, aquí hace escasos minutos, lo ha dicho en su segunda intervención. Es que ha mencionado este tipo de instrumentos. Y lo que les rogaría es que hagan el favor de darle a los ciudadanos andaluces, a esos niños, a esos menores andaluces, denle un instrumento más. El concepto no lo hemos parido nosotros, el concepto viene en los planes anteriores socialistas. ¿Hay un instrumento más para poder denunciar este tipo de malos tratos y de violencia sexual en el ámbito de la infancia? Pues sí lo hay. Utilícenlo, acepten nuestras enmiendas. Es lo que yo creo que se merecen los andaluces, si no ustedes se van a ver de alguna manera retratados, en el sentido de que, aunque, y se lo vuelvo a reiterar, este grupo parlamentario acepte su proposición no de ley, ustedes no van a permitir que de alguna manera no se utilicen todos los instrumentos que ha creado este gobierno, con el apoyo de este grupo parlamentario, para evitar una lacra que los datos que ustedes han dicho son espeluznantes. Combatámoslo de todas las formas posibles. Así que yo les rogaría, por favor, que hicieran un esfuerzo y aceptaran las enmiendas que le hemos presentado.